La paz viene de adentro, no la busques afuera. Buda. Buenos días, respetadas autoridades, expositor, colaboradores administrativos y docentes de la Universidad Tecnológica de Panamá, que nos acompañan en esta conferencia titulada Crisis de la Interioridad, que organiza la Subdirección de Investigación, Posgrado y Extensión del Centro Regional de Coclé. Para iniciar este evento, escucharemos palabras de bienvenida por parte de la ingeniera Janet Gutiérrez, directora de nuestro centro regional. Adelante, ingeniera. Buenas tardes, autoridades del Centro Regional de Coclé, personal docente, administrativo, estudiantes, señor expositor, magíster Víctor Cedeño, señores todos. Es para mí un placer darles la bienvenida a esta conferencia organizada por la Subdirección de Investigación, Posgrado y Extensión de nuestro Centro Regional. Como todos sabemos, hemos y estamos pasando por muchos cambios desde que empezó esta pandemia en el año 2020. Y es un cambio de muchas cosas, cambio de época, vivimos una crisis económica, vivimos algo de educación, cambios en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de enseñar. Hemos tenido que adaptarnos fuertemente a lo que es la tecnología. El ritmo de nuestra vida cotidiana ha cambiado, vivimos apurados solucionando lo urgente y posponiendo para un después lo necesario. Todas esas son vivencias que considero yo de alguna u otra manera afectan nuestra interioridad. ¿Cómo hacer? Es lo que comprendo, vamos a ver en el día de hoy. Así que a todos ustedes, bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera, por sus palabras. Nuestro conferencista es el magíster Víctor Manuel Cedeño, que actualmente se encuentra en Irlanda del Sur. Es licenciado en Educación de la Universidad La Salle de Bogotá, Colombia. Posee un máster en Psicopedagogía de la Universidad a Distancia de Panamá, máster en Administración Educativa de la Universidad Latina de Panamá, máster en Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo de Talento. Actualmente, estudiante de doctorado en Educación en la Universidad Europea de Madrid. Posee diplomados en Neurociencia aplicada a la educación, en Actividad y Sexualidad, en Afectividad y Sexualidad, diplomado en Pedagogía y Competencias Digitales, diplomado en Formación para Formadores, en Liderazgo Educativo, en Acompañamiento, diplomado en Logoterapia y es técnico en Bioenergética. Dentro de su experiencia laboral, ha sido profesor y coordinador del Colegio San Bernardo en Bogotá, Colombia, rector administrativo y de recursos humanos del Colegio San José La Salle de Colón, director del Pedagógico La Salle de Managua, Nicaragua, secretario general de Educación de La Salle en Centroamérica, Panamá, director administrativo y de Recursos Humanos del Colegio La Salle en San José, Costa Rica, y director administrativo de Recursos Humanos del Colegio La Salle en Margarita, Colón, Panamá. El Centro Regional de Coclé de la Universidad Tecnológica de Panamá le da la más cordial bienvenida. La fuerza que hay en tu interior es mucho más fuerte que cualquier obstáculo que te ponga la vida. Confucio. La metodología que vamos a seguir en esta capacitación será la presentación del experto y luego se dará un espacio para realizar sus preguntas. Pueden participar de dos maneras: levantando la mano y realizar su pregunta o simplemente la puede escribir en el chat. Iniciaremos nuestra capacitación con ustedes, el magíster Víctor Manuel. La sala es suya. Bien, buenas tardes para todos.
para todas. Primero, un agradecimiento a los directivos de la Universidad Tecnológica de Panamá por esta invitación que me hacen a compartir con ustedes un tema que puede ser un poco complejo, porque casi nadie está preocupado por la interioridad de las personas. Estamos más preocupados por la economía, por la tecnología, por los cambios, pero no nos preocupamos generalmente por las personas como tal, en el estricto sentido de la palabra. Ese espacio interior donde yo habito no es una preocupación para las personas. Es por eso que mi agradecimiento sobre todo por el tema que me han pedido pudiera trabajar con ustedes en el día de hoy. Yo les quiero iniciar este momento de compartir, de conferencia, hablando de la crisis de la interioridad. Le pido a Amy que por favor ponga la presentación. Sí, ya voy. Hablando de varios autores que insisten en que hoy en día la crisis de la interioridad es una situación compleja, como Víctor Frank, que nos dice que nos encontramos en un momento histórico donde se determina la generación como una generación de sinsentido, una pérdida del sentido de la vida, una pérdida del sentido de la identidad. Tony Anatrella nos dice que hay una crisis de la interioridad, una incapacidad del ser humano de conectarse con su mundo interior, esa capacidad que tendríamos que tener de conectarnos con eso más valioso de lo que es el ser humano, que es su mundo interior. Byung-Chul Han, uno de los filósofos más prominentes de este momento de la historia, filósofo de 59 años, surcoreano, dice que es una sociedad del cansancio, una sociedad cansada por el exceso de positividad que lo va conduciendo a una sociedad donde encontramos individuos rotos, vacíos y agotados. Y los últimos acontecimientos de la vida, que ustedes no me dejarán mentir, la gran crisis producida por el COVID y sus consecuencias que vamos a vivir todavía más tiempo, la gran crisis de la guerra de Ucrania, y todas las otras guerras y otros acontecimientos difíciles que está viviendo la humanidad, por mencionar algunos, ¿verdad? Podríamos determinar la política como una de las situaciones más complejas que está viviendo el ser humano en este momento, ¿verdad? Porque no hay credibilidad de nuestros gobernantes y es una de las crisis que está viviendo Panamá en este momento, pero no solo Panamá, porque también podríamos conectarnos con Nicaragua, donde la monarquía Ortega Murillo siguen gobernando durante mucho tiempo. Podríamos conectarnos con Venezuela también, donde nos encontramos a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello convirtiendo a un país tan rico, porque Venezuela es un país muy rico, convirtiéndolo en un narcoestado. Y así podríamos hablar de muchísimos acontecimientos a nivel mundial que han generado en el ser humano una profunda crisis de interioridad, una incapacidad de conectarse con su mundo interior. Vamos a comenzar entonces con esta introducción, nuestro tema del día. Y lo quiero comenzar con este filósofo Séneca, que dice que cuando no sabemos a qué puerto nos dirigimos, todos los vientos son desfavorables. Por ende, yo creo que hay dos preguntas que nos tenemos que hacer al terminar esta conferencia. Dos preguntas que nos tendríamos que responder, hacerla en este momento y respondérnoslas. Primera,
¿En dónde estoy en este momento? O sea, usted sabe quién es, dónde está, cómo se siente, cómo está viviendo su vida, la conoce. Entonces es importante esta pregunta: ¿dónde estoy yo en este momento de mi historia? Y la segunda pregunta, no menos importante, es ¿hacia dónde voy? ¿Cuál es mi horizonte de sentido? ¿Hacia dónde me dirijo yo? Quien no sabe dónde se encuentra, no puede saber hacia dónde se dirige. Por ende, como dice Séneca, cuando no sabemos a qué puerto nos dirigimos, todos los vientos son desfavorables. Vivimos entonces en una sociedad caracterizada por un desmoronamiento político y moral. Adelante con la presentación. Es una sociedad que se caracteriza por estar desmoronada, ¿verdad? Un desmoronamiento político, un desmoronamiento moral. Este desmoronamiento producto de que las grandes instituciones que sostenían al ser humano, no sé si ustedes se pueden recordar de eso, son la familia, la iglesia y la escuela. Y la política sostenía de base, por lo moral y por el comportamiento, sostenía de base a estas instituciones también. Entonces, tanto la iglesia como la familia y como la escuela están en una profunda crisis. Y hemos podido constatar que a pesar del COVID, a pesar de todos estos acontecimientos vividos y que pareciera que la educación iba a evolucionar, una vez volvimos a las aulas, hemos vuelto a hacer lo mismo, más de lo mismo. No hemos aprovechado el momento histórico para cambiar. ¿Pero por qué? Porque lo político y lo moral está tan maltratado que no tenemos referentes adultos, referentes humanos que nos generen base para sostenernos. Por ende, estos acontecimientos han generado en seres humanos rotos, vacíos y agotados. Y no vamos muy lejos. Yo les invitaría en este momento a que hicieran un viaje en su interior, a que miraran su interioridad, a que vieran qué ocurre dentro de ustedes. Cuántos momentos de soledad, cuántos momentos de silencio, cuántas situaciones en algunos momentos como de un vacío en el centro del alma donde siento ganas de llorar y ni siquiera sé por qué. Precisamente son las manifestaciones de estar como seres humanos vacíos, rotos y agotados, desligado de nuestra interioridad, desligado de nuestro mundo interior, sin dinamismo vital, como dice Byung-Chul Han, como cansados, como agotados realmente de lo que vivimos y de lo que experimentamos en la vida. Sigue, por favor. Por ende, encontramos algunas características que nos hacen a nosotros detenernos para pensar cómo estamos. Por eso la pregunta: ¿a dónde estoy en este momento? ¿A dónde estoy? ¿Quién soy en este momento? ¿Cómo me defino yo en este momento? ¿Y qué claridad tengo de lo que estoy viviendo y de lo que estoy sintiendo y de lo que estoy experimentando en mi vida? Características de estos seres humanos vacíos, rotos y agotados. Primera característica es que son incapaces de proyectar el futuro. Miran el futuro sin esperanza y por ende, como miran el futuro sin esperanza, no tienen la capacidad de proyectarlo, no tienen la capacidad de mirarse en el futuro, no tienen la capacidad de preguntarse cómo me veo en 5 años, cómo me veo en 10 años, cómo me veo en 15 años, desde las 4 dimensiones de un proyecto personal de vida, ¿verdad? Estamos hablando desde la dimensión humana, cómo yo me veo, cómo yo me siento y hacia dónde voy. En la dimensión espiritual, y no estoy hablando de cuestiones religiosas, estoy hablando de la espiritualidad, que es
algo impreso en el ser humano, esa dimensión espiritual de mi vida que tiene que ver con el sentido profundo de la existencia, el saber por qué estoy vivo y para qué estoy vivo. La dimensión social es qué le aporto yo a los otros con mi vida. Estas dimensiones las tienes claras, sabes a dónde estás, hacia dónde vas, qué buscas en la vida. Es un problema. No tenemos la capacidad de proyectar el futuro y por ende no tenemos la capacidad de hacer proyectos. ¿Cuáles son los proyectos de mi vida? ¿Cómo yo me veo humanamente? ¿Cómo yo me veo profesionalmente? ¿Cómo yo me veo espiritualmente? ¿Cómo yo me veo dentro del contexto social? Son personas que se dejan condicionar por los acontecimientos inmediatos de la vida. Cualquier acontecimiento de poco valor nos causa una emoción tan fuerte que nos quebramos, que nos resentimos, que pareciera que nos agotamos, que no podemos salir fácilmente de esa situación, porque nos dejamos condicionar por los acontecimientos inmediatos de la vida. Y nos dejamos condicionar por ellos porque no tenemos una visión de hacia dónde vamos realmente. Porque quien sabe hacia dónde va no se dejaría afectar por acontecimientos simples de la vida, que todos nos toca pasarlos, ¿verdad? Estas personas añoran particularmente el sentido del ideal, o sea, quieren cosas, pero no quieren sufrir las consecuencias de querer algo, o sea, no quieren pagar el precio que se tiene que pagar con el esfuerzo para conseguir lo que yo quiero en la vida. Entonces, hay una tendencia a vivir en un estado de duelo permanente. Romper, destruir, drogarse, son otras de las tantas actitudes con las que la gente intenta dar a entender que no quiere existir. Y yo pienso que no es que no quieran existir. Yo pienso que lo que ocurre es que la persona quiere cambiar de ambiente. Le gustaría cerrar sus ojos y cuando los abre, estar nadando en una tina de dólares, de billetes de $100, ¿verdad? Eso es como que lo que le gustaría a la gente. O estar nadando en cuestiones de placer, porque pareciera que lo que se busca es más el placer. Ellos generalmente quieren cambiar la vida, pero no quieren descubrirla. Por eso se dice que están rotos, vacíos y agotados, porque quieren cambiar la vida, pero no quieren descubrirla. Y la vida, lo rico de la vida, no es ni el inicio ni el final, es el proceso, es el camino. Lo interesante de la vida es caminarla, es descubrirla, es no sentir que todo está hecho. Es un camino que se tiene que descubrir. Entonces, nosotros tenemos que generar esa búsqueda de no el principio y el final, sino ese deseo de descubrir la vida y no de cambiarla. Adelante. Dice Víctor Frank que el dinamismo y la fuerza de una personalidad dependen de su riqueza y de su diálogo interno. Mi pregunta para ustedes sería, ¿cuándo dialoga con usted mismo? ¿Cuándo se hace preguntas existenciales significativas para adquirir respuestas significativas? ¿Cuál es el diálogo que entablo conmigo mismo? ¿Es un diálogo censurador? ¿Es un diálogo condenador? ¿O es un diálogo de ternura y de compasión por mi persona? Importante eso, es importante podernos hablar a nosotros mismos. Otras de las características de esta crisis de la interioridad que ha generado en seres humanos rotos, vacíos y agotados es que ya no existen las verdades objetivas. Todo es posible, todo es subjetivo, todo puede ser cambiado. No existen verdades objetivas, ni instituciones objetivas que generen fuerza. La familia, por lo menos, generaba raíces, ¿verdad?, en la persona. Una persona que viene de una familia constituida
adecuadamente es una persona. Hay un micrófono abierto. Gracias. Otro de los elementos es que hay una vergüenza de los propios orígenes. Nos avergonzamos de dónde venimos, de nuestras raíces, de dónde somos. Hay una absoluta ignorancia del sentido de la ley. Incluso ya las leyes se hacen también generando lo contrario. O sea, ¿cómo poderla evadir? Porque no hay un sentido de la ley. Incluso nuestros gobernantes, que antes se llamaban los padres de la patria, que ese le queda muy grande ese nombre de los padres de la patria a nuestros gobernantes, han generado en que los seres humanos no tengan un sentido de la ley profunda, de cumplimiento de la norma. No se tiene un sentido del cumplimiento de la norma porque las personas que hacen las leyes son las primeras que transgreden esas leyes. Entonces hay ignorancia del sentido de la ley, producto de lo que nosotros vivimos con nuestros gobernantes. Hay falta de base, de herencia cultural que genere raíces, que genere crecimiento en la persona. También encontramos que lo religioso y lo moral absolutamente maltratado. Y los acontecimientos que hemos vivido a lo largo de la historia, con los escándalos de la iglesia, con escándalos de todos los tipos que hemos tenido, pues genera también en descrédito y en esa sensación de que lo moral y lo religioso no generan en la persona crecimiento y una actitud frente a la vida diferente. Por ende, hay una sensación de no contar en la vida sino con uno mismo. O sea, si usted se detuviera hoy y se pensara con quién usted cuenta en la vida, hagan ese ejercicio. En este momento les invitaría a que hiciéramos ese ejercicio. ¿Con quién usted cuenta en la vida? Y va a ser un repaso rápido y probablemente se lleve la decepción de que uno cuenta solo con uno mismo. Yo en este momento me encuentro en Irlanda, no en Irlanda del Sur, porque no existe Irlanda del Sur, existe Irlanda e Irlanda del Norte, ¿verdad? Que hace parte de Inglaterra. Yo me encuentro en Irlanda y uno de los propósitos de encontrarme en Irlanda, aparte de estudiar un poco el inglés, era precisamente esa necesidad de conectar con mi mundo interior, esa necesidad de alejarme de todo y encontrarme con mi mundo interior. Sigue, por favor. Dice Víctor Frank es un psicólogo existencialista, ¿verdad? Muerto hace muy poco, psicólogo existencialista que tiene una de las escuelas de la logoterapia, ¿verdad? Que él dirige. Dice Víctor Frank que el ser humano definitivamente está orientado hacia afuera, el ser humano no está orientado hacia adentro de sí mismo. Dice Kant que la felicidad es la consecuencia del cumplimiento del deber. O sea, que el ser humano debe de hacerse digno de la felicidad. Y Víctor Frank dice, en el esquema que yo les tengo aquí en la presentación, dice Víctor Frank que el hombre está completamente orientado hacia afuera. Pero generalmente lo que hace el ser humano es replegarse sobre sí mismo. Cuando él necesita trascender la vida, está hecho para trascenderla. Y si tú quieres trascender la vida, necesariamente necesitas salir de dentro de ti. ¿Qué es un depresivo? ¿Qué es un depresivo? Un depresivo es una persona que generalmente se repliega sobre sí mismo y comienza a vivir en el infierno de lo igual. Y cuando vive en el infierno de lo igual, vive hastiado de sí mismo. Por eso no encuentra sentido a la vida, porque la vida es un camino hacia afuera, es un camino a algo más allá de mí mismo, es un camino a algo que no es él, que no eres tú, hacia un semejante o hacia un sentido que te colme la vida.
Tampoco necesitamos parejas para sentirnos felices en la vida, por si hay alguno que no tiene y está desesperado por conseguirse. O sea, uno puede encontrar el sentido de la vida sin necesidad de tener a alguien físico al lado de uno. Uno puede tener muchas otras cosas que le dan sentido a la vida. Porque la felicidad no es algo que usted puede atrapar con las manos. La felicidad, cuando usted intenta agarrarla, se le va como agua entre los dedos. Porque usted no busca la felicidad, usted tiene que buscar razones para ser feliz. Cuando yo quiero buscar la felicidad de manera directa, dice Víctor Frank, que lo que el ser humano hace es buscar el placer, el poder y el tener. Cree que teniendo poder, cree que cumpliendo todos los deseos del cuerpo y de la mente, y cree que teniendo poder alcanzaría la felicidad. ¿Y cuántas personas con dinero, con poder y con todo lo que quieren a la mano para satisfacer todos sus sentidos han terminado en un suicidio? Porque la felicidad no es algo que tú lo puedas agarrar con tus manos. La felicidad es algo que tú puedes encontrar y lo encuentras fuera de ti mismo. O sea, encuentras razones para ser feliz. Un hijo se convierte en una razón profunda para ser feliz. Una esposa se convierte en una razón profunda para ser feliz. Un esposo se convierte en una razón profunda para ser feliz. Un trabajo, una realización, un sueño, un proyecto son razones para ser feliz. Entonces el hombre es feliz en la medida en que va generando razones para encontrar esa felicidad. Buscarla de manera directa lo que le generaría es lo que se llama una neurosis nógena. Y la neurosis nógena es la neurosis de la falta de sentido. Entonces, hay días que amanecemos, en Panamá dicen mucho como con la manta arrastrando, ¿verdad? En el interior, amanecemos con la manta arrastrando. Amanecemos con una sensación de vacío, de soledad, de sinsentido, de ganas de llorar y no saber ni siquiera por qué tengo ganas de llorar. Porque es que no puedo conectar con mi mundo interior. Sigue, por favor. Siguiendo con alguna de las teorías de Víctor Frank, dice que la base de la conducta humana o la motivación primaria del ser humano es el deseo de sentido. Contrario a lo que decía Freud y a lo que decía Alfred Adler, ¿verdad? Freud decía que el ser humano lo que buscaba, o la voluntad que buscaba el ser humano, era la voluntad de placer, que eso era lo que determinaba al ser humano y era lo que él buscaba al final. Y Adler dice que lo que el ser humano busca es la voluntad de poder. Y viene Víctor Frank y dice, no, yo no sé si ustedes han leído un libro que es un bestseller y que yo creo que nadie se podría morir en la vida sin habérselo leído, ¿verdad? Que se llama El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank. En ese libro, él narra cómo en los campos de concentración, donde él estuvo, donde él vivió, los campos de concentración de Auschwitz, él narra toda su historia y se da cuenta que cuando la gente perdía el sentido de la vida, entonces se suicidaba, se tiraba sobre los alambres eléctricos, ¿verdad? Los que lograron sobrevivir era porque mantenían un sentido de la vida profunda y sentía que había algo más para ellos. Entonces él dice que la base sobre la cual se construye el ser humano es el deseo de sentido. Ahora yo me pregunto, ¿cuál es el deseo de sentido que usted tiene? ¿Cuál es el deseo profundo que lo mueve a tener umbrales de conciencia? Umbrales de conciencia de quién es, a dónde está en este momento y hacia dónde se mueve, hacia dónde va. ¿Cuáles son esos umbrales de conciencia que usted tiene? Dice Víctor Frank que cuando ese deseo de sentido se convierte en un deseo de absurdo, que es buscar el poder, el placer y el tener de forma directa, eso va acompañado de un profundo vacío existencial,
Un vacío que no es llenado con nada ni con nadie, porque puedo estar rodeado de muchas personas y sentirme profundamente solo. Y dice Víctor Frank que es porque prolifera la libido, o sea, explotamos el cuerpo. Byung-Chul Han tiene uno de los libros de él, habla de la agonía del Eros, que se los tengo en la presentación, no se las voy a explicar, pero les dejé la presentación para que ustedes la tuvieran, la agonía del Eros. Y en la agonía del Eros, él habla de eso, que hay una sobreexplotación de los sentidos. Entonces, cuando la libido sexual se aumenta, se genera una inflación sexual, para los que saben de economía. Y cuando se genera una inflación sexual, entonces se conduce a una devaluación de la moneda. Vamos a hablar de la moneda. Cuando hay una inflación, la moneda disminuye el valor. Bueno, cuando hay una inflación sexual, se conduce a una devaluación del humano. Y todas las ideologías que han ido surgiendo en los últimos tiempos son ideologías muy en función de explotar los sentidos, de que uno tiene que gozar la vida, el aquí y ahora hay que gozarlo, que la gozada es lo que le da sentido a la vida. Y no es cierto. No es eso realmente lo que le da un profundo sentido a la vida. Lo que le da un profundo sentido a la vida es saber dónde estoy, cómo estoy y hacia dónde me dirijo. Y hacerlo con responsabilidad. Sigue, por favor, Emi. Tony Anatrella, también un gran escritor, psicólogo, filósofo, dice que hay 4 desvinculaciones sociales. Una desvinculación social es algo que no genera vida, algo que no produce vida. Y por eso se le llama desvinculación social. Y es el pensamiento de Tony Anatrella, no necesariamente es el pensamiento del hermano Víctor. Yo he querido más bien todo argumentarlo con pensadores que se preocupan por el ser humano, que se preocupan por la interioridad del ser humano. Y entonces, Tony Anatrella dice que hay 4 desvinculaciones sociales, sin hacer un juicio de valor de ninguna persona, ni diciendo que una cuestión es mala por el hecho de decirla. El divorcio, que es una plaga, y es una plaga porque hay otro libro también de un gran filósofo que se llama La expulsión de lo distinto. No nos soportamos a la gente por mucho tiempo. Imagínense que a veces estamos en la misma cama con nuestra pareja y queremos expulsarlo de la cama. Y no de la cama, sino de la vida de uno. Porque no soportamos estar tanto tiempo con la misma persona. Un joven alumno mío se casó en estos días y entonces me decía, bueno, es que yo me casé, está en Canadá, yo me casé porque yo quiero dejar de sentir ese vacío que a veces siento, ¿verdad? Esa sensación de soledad, de vacío. Y yo le digo, ¿y tú qué crees? ¿Que porque tengas a una persona al lado tuyo vas a dejar de sentirlo? No es cierto. Vas a dejar de sentirlo en la medida que tú te comienzas a tener un diálogo interno profundo sobre ti mismo, cuando tú comienzas a conocerte a ti mismo, cuando tú sabes lo que quieres y hacia dónde vas, cuando tú tienes un proyecto personal de vida y persigues ese proyecto personal de vida. Entonces, el divorcio, dice él, que es una plaga, ¿verdad? Ya la gente más bien no se casa, ¿verdad? Se juntan porque ya saben que se van a separar. Habla de la homosexualidad como una desvinculación social que no genera vida, y no estoy haciendo un juicio de valor por las personas que tienen preferencias por el mismo sexo, simplemente estoy diciendo que 2 mujeres, 2 hombres no generan vida. La toxicomanía, el consumo no solamente de drogas en el sentido de las drogas psicotrópicas, sino también de los medicamentos. Hay un abuso de los medicamentos, consumimos medicamentos por todo. Vivimos de manera hipocondríaca, todo el tiempo tenemos un dolor diferente, un día nos duele la pestaña, otro día nos duele el mugre de la uña, otro día, siempre tenemos un dolor diferente y entonces necesitamos medicamento para eso.
Y por último, otra de las desvinculaciones es el suicidio, que lo hemos experimentado después, valga la redundancia aquí, al experimentar todo lo de el COVID, ¿verdad? Ese año que estuvimos encerrados durante tanto tiempo, se aumentaron las tasas de suicidio por la intolerancia precisamente y el desconocimiento de uno como ser humano en su profundidad, en lo que verdaderamente es y en lo que verdaderamente quiere. Continúa Emi. Y entonces aparecen los 7 pecados sociales. Los 7 pecados sociales que se lo atribuyen a varios pensadores, ¿verdad? El primero dice riqueza sin trabajo. Todos queremos ser ricos, pero sin trabajar. Y lo podemos ver en las universidades, ¿verdad? Yo estoy haciendo un doctorado y definitivamente yo pensé que en Europa no habían profesores malos. Y madre mía, realmente hay gente que deja mucho que desear. Entonces, en todos los lugares nos encontramos educadores, formadores, que se dicen ser formadores y que realmente lo único que buscan es el salario. No hay interés por otra cosa, no hay interés por enseñar, no hay interés no por enseñar, por compartir el conocimiento y por desarrollar más conocimiento. El placer sin conciencia, cuando no tenemos conciencia de que lo que nosotros buscamos, de que el placer tiene consecuencias y que por ende nosotros tenemos que asumir las consecuencias del placer. Conocimiento sin carácter. Tengo yo entendido que incluso la Universidad Tecnológica en algún momento tuvo que bajar la calidad de las pruebas de inicio porque la gente no llegaba con el nivel para entrar a la Universidad Tecnológica, a pesar de que la Universidad Tecnológica siempre se ha hablado de su alto nivel académico. La gente no llegaba con las competencias que ustedes requerían y se tuvo que bajar la calidad. ¿Qué significa? Es conocimiento sin carácter. Comercio sin moral. Hoy lo que se busca, hoy lo que manda realmente es el mercado, el capitalismo, y no estoy yo ni a favor del capitalismo ni en contra del socialismo de ninguna manera, pero ninguna de las dos estructuras han dado respuesta a los seres humanos. No, ninguna de las dos estructuras piensa en la persona como ser humano, como un ser capaz de integrar muchas otras cosas más importantes que el puro comercio, que el puro dinero, ¿verdad? Entonces hoy lo que vale realmente es el comercio. Eso es lo que tiene valor para la gente y para lo que se nos ofrece. Ciencia sin humanidad, todas las investigaciones que se hacen, aún sabiendo que mucha gente en el camino se queda por esas investigaciones. Adoración sin sacrificio y política sin principio. ¿Y para qué darles ejemplo de política sin principio si ustedes lo tienen a viva voz? ¿Verdad? Que dicho sea de paso, yo desde lejos viendo las noticias, le dan prioridad a lo que no es la base, que es una consecuencia. Lo que es la base realmente no lo ha dejado para último. No han hablado de la corrupción. La han dejado para último momento en Panamá, cuando debería ser el tema número 1, la corrupción, porque la corrupción genera todas las consecuencias que se están viviendo. Todo lo que nosotros estamos viviendo en Panamá es producto de la corrupción. Si no existe, Panamá es un país, permítanme decirles que Panamá es un país que por el tamaño, la cantidad de habitantes que tiene y las riquezas que tiene, todos los panameños podríamos vivir con $1,000 sin trabajar mensualmente. Y se ha profundizado la pobreza. La clase media tiende a desaparecer. ¿Eso es producto de qué? Producto precisamente de la corrupción y de los malos manejos de las riquezas de un país. Para concluir este momento, yo comencé diciéndoles que tenían que hacerse 2 preguntas. La primera pregunta, ¿en dónde estoy en este momento?
en mi proyecto personal de vida, en ese proyecto que yo construí, en ese proyecto que yo tengo, que yo generé, ¿dónde me encuentro hoy? Mi pregunta para ustedes, ¿dónde se encuentran en su proyecto personal de vida? ¿Tienen un proyecto personal de vida? ¿Saben que un proyecto personal de vida tiene 4 dimensiones que son inseparables? ¿Saben que la dimensión humana, la dimensión profesional, la dimensión espiritual y la dimensión social del proyecto personal de vida son 2 elementos, son 4 elementos que le generan al ser humano seguridad, que lo ubican en el hoy y lo hacen ver el mañana? ¿En dónde está usted en este momento? Segunda pregunta, ¿hacia dónde va usted? ¿Hacia dónde va? Yo les dejé una tareita, les mandé tres talleres que hubiera sido bueno conocerlos a ustedes personalmente y aplicarles el taller personalmente. Los 3 talleres tienen que ver con 3 preguntas sencillas, cada uno de los talleres. La primera pregunta se refiere a usted mismo con lo que usted siente. ¿Cómo se siente usted con su forma de sentir? Miren qué compleja podría ser esta pregunta, ¿verdad? Pero es hacia ese caminar donde yo les quiero abrir la posibilidad que ustedes vayan. Búsquense un espacio de vida. Búsquense un espacio donde ustedes puedan meterse a su mundo interior, donde usted pueda sufrir la sensación de estar solo, la sensación de estar solo. Porque al sufrimiento, dice Víctor Frank, también se le puede encontrar un sentido. Una madre que tiene un hijo enfermo, pero que todos los días se esmera por cuidarlo, por atenderlo, por estar con él, ese es un sufrimiento que tiene un sentido. Entonces mi invitación es a que ustedes se detengan en el camino, paren por un momento, se miren hacia adentro, descubran hacia adentro lo que son, dónde están y hacia dónde se dirigen. En este momento abro las posibilidades de las preguntas. Entonces, ustedes levantan la mano y Emily le estará dando la palabra. ¿No tenemos preguntas? Por el momento no. Pueden habilitar el micrófono si quieren realizar la pregunta directamente también, o alzando la mano. Sí, hay una pregunta. Ok. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Excelente presentación, maravillosa. Muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado esta tarde de hoy. ¿Podría redacté la pregunta aquí en el chat, pero la voy a leer o la voy a decir. ¿Podría elaborar un poquito más sobre el punto número 6 que tiene en este slide sobre Adoración sin sacrificio. Ajá, sí, por favor, gracias. Claro, con mucho gusto. Bueno, el ser humano, como lo religioso y lo moral están profundamente maltratados, el ser humano ha creído que acercarse a Dios, que buscar a Dios, y estoy hablando de manera general para los creyentes, para los no creyentes, ¿verdad? Y buscar a Dios es solamente participar de actividades religiosas que no le transforman la vida, que no hacen cambio con ellas. Van a la iglesia, rezan y cuando salen siguen siendo los mismos de siempre. No hay cambio en la persona, porque es una adoración
sin conciencia, sin sacrificio de lo que realmente significa ser una persona religiosa, ser una persona que se encuentra, porque voy a decirles algo que puede sonar fuerte. Lo único que tienen los creyentes diferentes a los no creyentes es que tienen una razón más para ser feliz. Una razón más, porque un no creyente puede ser feliz y un creyente puede ser infeliz. ¿Cuál es el valor extra que tiene una persona creyente? Que tiene una razón más para ser feliz. Por ende, cada vez que yo voy a la iglesia, que yo participo de cuestiones religiosas, hay que hacer un esfuerzo por cambiar la vida. Hay que hacer un esfuerzo por aceptar a los otros, por amar a los otros, por acercarse a los otros. Y no, como dice Byung-Chul Han, expulsarlos de la vida, porque nosotros en la vida no sumamos, sino que estamos siempre restando. Somos unos chismosos, malintencionados. Generalmente no amamos profundamente a las demás personas porque no logramos amarnos a nosotros mismos, no logramos profundizarnos, amarnos y conocernos verdaderamente. Entonces, es eso la adoración sin sacrificio. Es una adoración que no cambia al ser humano, que lo deja igual. ¿Qué más? Muchísimas gracias. Mire, yo intenté Lo hacer... Ajá. lo otro que quería decirle, sí, leí Víctor Frank cuando era joven y bella hace muchísimos años, pero últimamente no había leído nada de él. Sería bueno revisitar esas obras que realmente aportan muchísimo a la humanidad y al ser humano definitivamente. Sí me gustaría que si pudiera escribir aquí en el chat el nombre del filósofo asiático, Byung-Chul Han. porque sí, si nos pudiera escribir el nombre, se lo agradezco porque Sí. realmente no lo conozco y sí me gustaría leer un poco sobre él. Bueno, yo te recomiendo que te leas primero La Sociedad del Cansancio. Es muy filosófico, pero creo que ese es el más interesante, no el más interesante, yo me lo he leído casi todas sus obras, ¿verdad? Pero ese es muy bueno. Yo te lo voy a escribir con mucho gusto, yo se lo mando a Emi con todos los datos para que ustedes los puedan conseguir. Incluso creo que están en internet gratuitos, ¿verdad? Todos los Ex- libros, los libros de él. Sí, pero Excelente. mira, Sería una buena manera de cerrar la presentación. Digo, ya vi las tareitas que nos envió, pero sería fantástico que si nos va a compartir esta presentación o algo más, una listita de bibliografía, porque la verdad es que tenemos que ser honestos, hay tanta información ahí fuera, hay tanta información en español, en inglés, entonces a veces uno no sabe como por dónde ir, ¿no? Por dónde empezar, por dónde retomar. Así que usted nos puede dar como una lista, una sugerencia bibliográfica para nosotros refrescar. Ujú. sí, Elizabeth, con muchísimo gusto te lo doy porque a mí me encanta eso. Estoy queriendo hacer un grupo con un exalumno mío de gente que quiera leer y que quiera tener un tiempo de formación así más libremente, ¿verdad? De compartir libros. Pero sí, está Byung-Chul Han, La Sociedad del Cansancio. Si ya te leíste El hombre en busca de sentido, Elizabeth, vuélvetelo a leer, que a esta edad lo saboreas mucho más todavía. ¿Qué más le digo? Hay otro autor, se llama, permítame que yo lo tengo por aquí, Yuval Harari, que escribió El Homo Sapiens, ¿verdad? Y también escribió el que se llama Las 21 lecciones. Es un libro espectacular, realmente espectacular. Los dos son muy buenos, los de él. Pero bueno, yo les voy a dar bibliografía para el conocimiento personal, para el crecimiento personal, les voy a mandar bibliografía, con mucho gusto, claro, Elizabeth. Yo intenté hacer la conferencia lo más corta posible porque estamos cansados de largas conferencias que tampoco nos transforman la vida. Entonces quise hacer una cosa pequeña, que no les cansara y que pudieran disfrutarla. No sé si hay alguna otra pregunta.
Bueno, Emi, entonces, bueno, yo le digo Emi con... Ah, perdón, sí. Me faltaba hablarles para concluir aquí con Benedicto XVI. Casualmente, Yuval Harari, este escritor del Homo Sapiens y de las 21 lecciones, una de las personas más solicitadas por los gobiernos para que él les dé ideas hacia dónde ir, porque tiene una claridad conceptual muy interesante, es ateo, pero él en una reunión que estuvo con Benedicto XVI, le preguntó a Benedicto XVI sobre cómo veía el mundo, y Benedicto XVI dijo: el hombre moderno con su ateísmo, refiriéndose precisamente a todas estas teorías de la no existencia de Dios, el hombre moderno con su ateísmo intenta excluir de la visión de sí mismo lo que representa la existencia de Dios. Dice después, el hombre moderno con su materialismo, porque lo que el hombre pareciera que buscara son cosas y cree que a través de las cosas puede llenar su vida, dice, no se reconoce como un ser espiritual con alma. Y el hombre moderno con la nueva ideología de género niega su propio cuerpo. Entonces, sin Dios, sin alma y sin cuerpo, es un ser que se crea a sí mismo. Y entonces aquí viene la gran frase de Nietzsche, ¿verdad? Del superhombre de Nietzsche. Es un Dios, el hombre es un Dios. Si negamos que tenemos dada nuestra sexualidad, que la sexualidad es un regalo también, negamos que tenemos dada nuestra humanidad. Y con esto concluyo esta presentación y les dejo la otra presentación, que les voy a también a decir cuál es el libro para que la puedan disfrutar más. Adelante, Emily. Sí, ya voy. Bueno, Himmel Harvis, deseo profundizar en el punto 2 de la diapositiva anterior, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿A dónde está? Deseo profundizar en el punto 2 de la diapositiva anterior, pero no sé cuál sería el punto 2 de la... Ok, voy a compartir nuevamente. Va a compartir más. Sería antes de la del Benedicto XVI, creo que sería la 9. Los 7 pecados. Ajá. Los 7 pecados sociales. En la 2, placer sin conciencia. Placer sin conciencia. Miren, hoy las teorías o las ideologías que nos presentan la búsqueda del placer como el principio sobre la cual se debe de regir el ser humano, incluso como una regresión de las teorías, llegando a la teoría de Freud, ¿verdad? Que dice que hay un principio que el principio que mueve al ser humano es el principio de placer. El principio de placer es explotar el cuerpo, es convertir al cuerpo en sujeto y objeto de consumo. Y nosotros nos convertimos en sujeto y objeto de consumo en la medida en que nosotros nos publicamos en las redes sociales. Nadie nos paga para nosotros publicarnos en las redes sociales. Nosotros hasta comiendo mandamos fotos y mandamos todo lo que nosotros hacemos está en las redes sociales. Entonces, y es una búsqueda del placer por el placer. No hay una conciencia de que el ser humano no solamente se constituye de placer, el placer es parte, una mínima parte de lo que es realmente el ser humano. Entonces hay que tener conciencia de que no es explotar el cuerpo, no es disfrutar el cuerpo. Yo una vez estuve en una conferencia en España de unos psicólogos y la que hacía las entrevistas
dijo, es que todos los orificios del cuerpo son para el goce y el placer del ser humano. Y lo dijo tan convencida, pero tan convencida que yo solamente me imaginé en mi mente qué había hecho esta señora, ¿verdad? No es cierto que todos los orificios del ser humano son para la búsqueda del placer. El ser humano es mucho más que eso. El ser humano es una persona racional, un ser racional que entiende qué es bueno y qué no es bueno para su vida. Alguna vez atendí yo a un joven, atendí a un muchacho como de 30 y algo de años, ¿verdad? Él llegó porque su tendencia sexual era la homosexualidad. Entonces él me dice a mí, comenzó a narrarme cómo se sentía, que se sentía vacío, solo, que lloraba con mucha frecuencia, que no sentía ganas de vivir, que a veces quería morirse. Y entonces yo le decía, bueno, y cuando tú te sientes tan tensionado, ¿qué haces para liberar la tensión? Y entonces me dice, bueno, yo me voy a Panamá, voy a un bar, me levanto a alguien y me lo llevo a la cama. Ah, ok. Y lo disfrutas mucho, sí. ¿Y cómo te sientes el siguiente día? Peor. Entonces yo le digo, es que fíjate que hasta en la homosexualidad tiene que haber dignidad. Se trata de un tema de dignidad, que yo no me puedo acostar con la primera persona que veo en la vida. Una persona que yo no conozco, como si mi cuerpo fuera un depósito para otros. Eso no es la vida, eso no es disfrutar, eso no es tener sentido de la vida. Tener sentido de la vida es respetar su cuerpo, es saber con quién estoy, es saber con quién yo comparto mi vida, con quién yo comparto parte de mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué lo buscan? Porque hay placer sin conciencia, no se tiene conciencia. Yo le decía a él, es una cuestión de dignidad, tú no te sientes persona, tú te sientes un objeto, una cosa de ser consumida. Y se puso a llorar desconsoladamente porque dice que nunca nadie le había dicho que se trataba de dignidad. Digo, por supuesto, en todas las preferencias de las personas tiene que haber dignidad, porque se trata de tener conciencia, porque somos seres racionales, no irracionales, somos seres racionales. Y por ahí va entonces placer sin conciencia. Es la explotación del propio cuerpo como objeto de consumo y no como sujeto de relación. Creo que con eso lo cierro. Ok, dice que también la 3, el conocimiento sin carácter. Ah, bueno, esto ya es una cosa como más sencilla, ¿verdad? Mira, las instituciones educativas están sufriendo una gran crisis porque nosotros no hemos podido responder realmente y preparar a la gente para lo que, o a los jóvenes para lo que el futuro les va a enfrentar. Estamos pensando en la inmediatez, no estamos pensando en el futuro, en el año 50, en el 2050, qué tipo de profesiones verdaderamente van a estar, cuáles van a desaparecer. Y entonces estamos nosotros como muy formados en el siglo XIX, sí, el siglo XX, formados en el siglo XX con una estructura del siglo XVIII, seguimos replicando muchas cosas que ya no tienen que ver con el conocimiento o que ya no son funcionales o no van a ser funcionales para la persona. Y entonces, en vista de que los jóvenes llegan a nuestros centros educativos y a las universidades, porque si las universidades mantienen un nivel alto, los centros educativos tienen que esforzarse por desarrollar otras competencias significativas, ¿verdad? Y no se hace, y lo que hacemos es disminuir las exigencias. Y los mismos padres de familia en los colegios, y lo digo por mucha experiencia, porque yo he sido director de colegios en todo Centroamérica, y los padres de familia, recuerdo yo que tuve un problema con un profesor que le puso yo estaba exigiéndole que pusiera las notas lo más pronto posible, y él decía que no había podido terminar de calificar, pero las notas tenía que ponerlas, y lo que hizo fue rellenar las casillas de puro 5. Y claro, por supuesto que yo le llamé la atención y al final lo despedí, ¿verdad? Porque eso no se hace. Pero ningún padre de familia se quejó. Todos los padres de familia estaban felices porque les pusieron 5 a sus hijos. En química, imagínense ustedes.
Entonces es conocimiento sin carácter, o sea, sin exigencia, lo mínimo posible. Y el conocimiento el conocimiento realmente requiere de mucha exigencia. ¿Qué más, jóvenes? ¿Qué otra cosa les inquieta, les gustaría? Aquí tengo un mensaje de Brunilda Ábrego, dice muy interesante su conferencia, corta como dice usted, pero nos ha dejado mucho por pensar. Himmel Jarvis dice muchas gracias. Lidia Berrío dice excelente presentación para reflexionar sobre nuestro hacer, el aprender a amarnos y conocernos para tener razones para ser felices. Gracias. Buena síntesis. Bien, yo tengo una pregunta, porque me voy a hacer la pregunta que hiciste al inicio, bueno, las dos que hiciste al inicio, que es ¿en dónde estoy en este momento y hacia dónde voy? ¿No? Entonces, hablaste de 4 dimensiones, pero no las logré captar todas. Sé que es la humana, la profesional. Ok, el ser humano tiene 4 dimensiones que tiene que desarrollarlas, ¿verdad? La dimensión humana, que es la base sobre la cual se construye cualquier otra cosa. Cuando nosotros estamos bien humanamente, cuando nosotros nos conocemos, nos amamos, nos aceptamos, nos valoramos como seres humanos, somos seres humanos dignos. Entonces la dimensión humana es la base sobre la cual se construye todo lo demás. Y a esto ya no le damos valor, a esto ya no le damos importancia, lo pasamos desapercibido. Las grandes conferencias no tienen que ver con cuestiones humanas, tienen que ver con tecnología, con conocimiento, con ciencia, con cambio, pero no tiene que ver con el conocimiento del ser humano. Entonces la primera dimensión es la dimensión humana, no porque sea lo más importante, pero sí es la base, ¿verdad? La dimensión profesional, que tiene que ver con el tipo de trabajo que quiero y cómo me quiero desarrollar y cómo quiero contribuir a la sociedad con esto. La dimensión espiritual, porque nosotros, independientemente de ser religioso, de no ser religioso, cuando hablo de religioso es de ser creyentes, ¿verdad? Independientemente de eso, nosotros somos seres humanos espirituales. La espiritualidad es esa fuerza, esa energía, esa vitalidad que nos hace sentirnos vivos y que nos hace sentirnos que somos seres humanos que valemos, que somos importantes. Entonces, la espiritualidad tiene que ver con el sentido profundo de la vida, de lo que hago y de lo que soy y hacia dónde voy. El sentido profundo de la vida. Eso es un ser espiritual. Y hay muchos ateos que pueden tener un sentido de vida muy profundo. Aunque yo sigo creyendo que lo religioso es un complemento de la espiritualidad y que es una razón más para ser felices para los que creen. Después, la dimensión social, porque nosotros no nacemos solos ni nos hacemos solos. Nosotros nacemos en una familia, vivimos en una sociedad y nos construimos con los demás. Ese es un principio antropológico, ¿verdad? Que somos seres sociales. Y el Homo sapiens, si hay una de las cosas que le ha dado la posibilidad de llegar a donde ha llegado, es precisamente por sentirse que es un ser social. Son esas las 4 dimensiones, Emily. Ok, gracias. Bien, acá tengo un comentario de Himmel Jarvis. Muy satisfecha con la respuesta y aportaciones. Quisiera volver a conectar con personas como usted. Bueno, si me invitan con mucho gusto, a mí me apasionaría hacerlo. Les puedo explicar muchísimos libros y compartirlos con ustedes con mucho gusto. Sí, así conferencias pequeñas, sin ser cansadas. Ok, ¿alguna otra pregunta, comentario que tengan a bien hacer? Pues los micrófonos y el chat están abiertos.
Dice, mientras van pensando, dice Yuval Harari, hace una pregunta muy interesante en uno de sus libros, Los 21 Acuerdos. Dice, ¿cómo se vive en una época de desconcierto cuando los relatos antiguos se han desmoronado? O sea, estos relatos antiguos se han desmoronado y todavía no ha surgido un relato nuevo que lo sustituya. Miren qué pregunta tan interesante para que ustedes se la hagan en la universidad. ¿Cómo se vive en una época de desconcierto cuando los relatos antiguos se han desmoronado y todavía no ha surgido un relato nuevo que la sustituya? Y también hay otro autor que se llama Antoine de Saint-Exupéry, en uno de sus célebres libros, ¿verdad? Aunque él es un gran escritor, que dice, El Principito, dice, solo se ve con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos. Bien, en cuanto a las 4 dimensiones, vuelvo yo nuevamente, y yo me hago esa pregunta, esa evaluación, y hay alguna que no puedo responder, ¿qué me recomendarías? O sea, ¿cuál sería como el consejo, no? No te comprendo la pregunta. Formúlamela. O sea, porque para responder en dónde estoy en este momento, yo tengo que evaluar mis 4 dimensiones, tanto humana, profesionalmente, espiritual y social, ¿no? Sí. Pero si estoy fallando en alguna de ellas, o que no puedo contestar la pregunta, ¿qué me aconsejarías? ¿Qué debo ver? ¿Qué debo analizar mi yo interior? Claro, o sea, fíjate que definitivamente cuando hay una pregunta que nos hace más ruido y tenemos más dificultades para responderla, es porque probablemente hay algo que no conecta con nosotros. Entonces, hay que hacer que conecte, hay que buscar esa conexión, ¿verdad? Es importante verlo. Es importante verlo. Hay que seguir analizándola, hay que seguirse preguntando. De pronto te reformulas la pregunta de otra manera, donde te puedan surgir respuestas sinceras. Sobre todo ser sincero con uno mismo, porque el cerebro es terrible, el cerebro nos engaña. Sí, exactamente. Él siempre hace lo que él quiere. Sí. Aquí tenemos un mensaje de Nayeli Canto, dice, muchas gracias, me encantó, revisaré los libros y las tareas que nos dejó, se ven muy interesantes. Okay, muchísimas gracias. Bueno, yo encantado, realmente encantado de compartir con ustedes. Hubiera sido muy rico que nos hubiéramos podido ver, así como estoy yo. Hay que ir evitando este tipo como de, no sé si es pena o no sé, de una conexión donde no nos veamos. Los seres humanos estamos para conocernos, para compartirnos. Y esto nos ayuda a sumar, nos ayuda a ser diferentes, a ser mejores. O sea, yo quiero que me conozcan, yo quiero que me vean también, ¿verdad? Entonces, yo los invitaría a ir disminuyendo ese temor que tenemos a las cámaras y desde esta nueva plataforma poder conocerlos. Pues para mí ha sido un placer conocerlos, compartir con ustedes más bien. Y bueno, yo a la disposición, si en algún otro momento consideran que yo pudiera trabajarle el proyecto personal de vida, incluso, ¿verdad? Desarrollarle todo un proyecto de vida para que usted pueda como reelaborarlo, porque es difícil pensar que una persona de la edad de ustedes, como ya profesionales, no tienen un proyecto de vida, pero yo podría colaborarles en eso también. Ok, muchísimas gracias. Aquí tengo un mensaje de Lidia Berrío, dice, esta frase la construí y es parte de mi filosofía. Cada obstáculo con el que me enfrento en mi recorrido por la vida es una nueva oportunidad de aprendizaje. Por ello, lo rico, como usted lo mencionó, descubrir y explorar la vida es realmente vivir.
Claro, es una fascinación, es fascinante descubrir la vida. Imagínate que la vida te la den hecha, ¿qué sentido tendría? Lo fascinante es descubrirla. Sí, muy bien su filosofía, me gusta. Muchas gracias. Entonces vamos a continuar con el programa si no hay más preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Magíster Cedeño, por este excelente tema y despertar en nosotros el sentir la necesidad de detenernos y preguntarnos, ¿dónde estoy en este momento, como usted lo mencionó al inicio, y hacia dónde quiero ir? Mi punto de partida y mi horizonte de sentido. Muchísimas gracias. En el chat de la reunión vamos a colocar un enlace para que nos llenen una encuesta de satisfacción para valorar esta capacitación. Y mientras eso, vamos a ir encendiendo todas nuestras camaritas, las personas que puedan, por favor, para la foto grupal. Qué rico, sí los conozco. Sí, ya les paso el enlace de la encuesta. Mientras vamos a ir encendiendo entonces las cámaras. Todos los que puedan, por favor, para poder hacer la foto grupal. Emily, al final entonces yo cierro. Sí. Emily no le habrá dicho, pero Emily es mi prima hermana. Y muy orgulloso de ella. Gracias, igual. Listo, ya tomé la foto. Ok, bueno, Max nos informa que ya tomó la foto. Procedemos entonces a dar las palabras de despedida por parte de la subdirectora de Investigación, Posgrado y Extensión, la ingeniera María Fernández. Muy buenas tardes a todos los presentes. Magíster Víctor Cedeño Ortiz, ya Emily me había dicho que usted es el primo de ella. Estoy fascinada con la presentación. Tenía 2 reuniones a las 2 de la tarde, así que entré allá y salí otra vez y regresé acá. Lo que pude ver de la presentación ha sido maravillosa. Lo pone a uno a analizar, a hacer un stop y a ponerse a mirar hacia adentro cómo estamos, y son muy buenos estos temas porque no son comunes, y a muchos no nos gusta mirarnos porque podemos ver un caos que no nos gusta, ¿ve? Y siempre estamos tratando de organizar temáticas que nos motiven, que nos ayuden, pero también este tipo de temáticas que nos ayudan a mirar hacia adentro para mejorar, ¿no? Y mire que me enteré de que uno busca la felicidad intentando ver factores externos. Uno busca la felicidad dándose razones, buscando razones para ser felices, que era lo que usted decía. Yo no sabía eso. Y le agradecemos muchísimo por todo su tiempo, por la temática llevada, todos los que nos han dado su espacio hoy acá en la presentación. Dedicar un poquito de tiempo. Esto también, como que dice, uno necesita espacios para uno mismo, y a veces decimos en el trabajo no los tenemos. Aquí están las oportunidades de que dentro del trabajo tengamos un poquito de espacio para mirar hacia adentro y también poder ir creciendo como seres humanos, ¿no? Así que muchísimas gracias por su tiempo. Esperamos, le vamos a tomar la palabra, pues la podamos tener a final de año, algo parecido a esto. Me gusta mucho el mes de diciembre porque es el mes en donde estamos ya terminando año, como queremos hacer algo como más suave, como para ya de despedida, y resaltando también el tema del Día de la Madre, ¿no? Como una mujer se parte en 1000, madre, esposa, profesional, hija, de todo, ¿no? Así que ahí le dejo una tareita, a ver si de aquí a diciembre podemos tenerlo por acá. Invitarlas a todas y a todos a que nos acompañen, nos sigan acompañando en estas capacitaciones que son hechas con mucho cariño, pensadas, nos ponemos a pensar, ¿y ahora qué tema buscamos? ¿Ve? Y para ustedes, ¿no? Así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias al equipo de soporte de la CIPE, y bueno, hasta luego.